Buenas tardes, mi nombre es Fausto Bermúdez y quiero aprovechar este momento para platicarles un poquito del proyecto de qué es Rancho Terrenates, qué es el rancho familiar, cómo lo he aplicado en los principios de la escuela en mi rancho y los cambios que hemos visto a través del tiempo desde que empecé con este proyecto y ahora que trato de darlo a conocer a todos ustedes. Entonces me tomé este momento para hacer una presentación y platicarles un poquito. Entonces lo que estamos viendo es una foto del rancho y vamos a ver los principios de Ranching for Profit aplicados en Terrenates. Entonces, vamos a ver. ¿Quién es Fausto? Bueno, básicamente Fausto, tengo 29 años, tengo 11 años administrando el rancho familiar, 2 años con el proyecto de Ranching for Profit y estudié Administración y Finanzas. Administración con especialidad en Finanzas. Aquí podemos ver un poquito de la historia del rancho. Actualmente soy la cuarta generación de ganaderos en el rancho familiar. Vemos la foto de mis bisabuelos, de mi abuelo, de mi mamá y después la mía. Y si se fijan, pues desde chiquito he estado involucrado en el rancho y siempre me ha encantado, siempre lo he disfrutado mucho. Entonces es algo que desde siempre me había gustado. Y pues ya tenemos la quinta generación en entrenamiento. Son mi sobrina y pues queremos que la tradición siga por la tradición por la ganadería, que continuemos en el rancho. Entonces le hemos ido dando una estructura corporativa que gracias a Ranching for Profit le hemos podido dar ese seguimiento y darle forma a tratar de tener un negocio que logre pasar con éxito a la siguiente generación, ¿no? Sobre todo porque las últimas generaciones han sido generaciones donde tenían un solo dueño y esta sería la primera generación donde serían 3 dueños o tendría que sustentar a 3 familias, si no tendría que dividirse el rancho. Ella es mi esposa, Daniela Cantú, y nosotros dos fuimos los que nos trajimos el proyecto de Ranching for Profit hace 2 años, en enero del 2020. Y vamos a platicarles un poquito. Como les decía, el rancho se llama Terrenates. Esta es la marca, se ha sido por toda la vida. Y es lo que les quiero platicar así muy rápidamente. La misión y la visión del rancho es ser una empresa rentable, multigeneracional, orgullosa de producir alimentos nutricionalmente densos. Un rancho que no solo cumple con su responsabilidad ambiental al secuestrar carbono, sino que continuamente regenera la tierra, siempre en un ambiente familiar donde cada empleado, cliente o visitante comparte sus conocimientos para el crecimiento mutuo. Es muy común que recibamos visitas en el rancho de quienes quieren ver el proyecto y creemos que lo más padre de conocer un rancho es compartir experiencias, compartir los errores. Nosotros hemos cometido 100,000 errores en el rancho y nos gusta mucho platicarlos y aprender de los errores de la gente que nos visita, ¿no? La visión del rancho es: en 5 años veo mi negocio como un modelo para demostrar y enseñar a otros ganaderos que el negocio del ganado es rentable y secuestrador de carbono, que podemos volver a la granja de múltiples especies y crear muchos puestos para la comunidad. Y bueno, Ranching for Profit. Ranching for Profit es una compañía que ya tiene algunos años trabajando. Fue fundada en 1983 por Stan Parsons. La compañía se llamaba Ranch Management Consultants. Después de Stan Parsons entró una persona que se llama Dave Proud y actualmente está una persona que se llama Dallas Mount. A Dallas Mount es a la persona a la que nosotros le compramos los derechos al español para traernos el proyecto a toda Latinoamérica. Y la compañía hermana, que es RCS, se fundó en 1985 por David Hallon y Terry McCusker. Y después, en enero del 2022, arrancamos nosotros como Ranching for Profit en español y actualmente llevamos ya más de 350 alumnos que han pasado por la escuela. Aquí vemos un poquito de las fotos de las generaciones. Estas son algunas de las sedes y algunas de las fotos. Ha sido un año muy padre donde gracias a Dios hasta ahorita
el 100% de la gente está satisfecha con el proyecto. No hemos tenido una sola persona que no le guste el proyecto, que no lo valide, que no se le haga justo todas las 50 horas que le invierten en esa semana. Y básicamente, ¿en qué se basa? Nosotros decimos que saber manejar el ganado y sembrar cultivos es muy diferente a saber manejar un negocio que involucra ganado y siembra cultivos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en la producción y la producción no es todo en un rancho ganadero. Nos enfocamos en meterle insumos, en producir más, en medir las cosas incorrectas que sí aumentan la producción, pero no aumentan la rentabilidad. Y a nosotros lo que más nos interesa es enfocarnos en el todo y sobre todo en la rentabilidad, ¿no? Decimos que para que sea sustentable tiene que ser rentable y no puede ser rentable con un esfuerzo insostenible. Y quiero empezar con esto porque muchas veces somos empleados de nuestro propio negocio y no nos damos cuenta porque está subsidiado de alguna u otra manera. Y según Robert Kiyosaki, hay 4 tipos de personas. Ahí están los empleados, los autoempleados, los dueños y los inversionistas. Del lado izquierdo del cuadrante, tú trabajas por un sueldo y lo que buscas es seguridad financiera. Y del lado derecho del cuadrante, tu dinero trabaja para ti. Lo que buscas es libertad financiera. Entonces, del lado izquierdo normalmente trabajamos para evitar las cosas que no quieres, ¿verdad? Yo no quiero tener problemas con el dinero, yo no quiero estar preocupándome por el negocio. Y por el lado derecho trabajas para lograr las cosas que quieres. Yo quiero tener libertad financiera, quiero esa poder de tomar decisiones en los negocios y en cómo hacerle, ¿no? Y básicamente la mayoría del sector agropecuario, al momento de hacer números, te das cuenta que eres un autoempleado. Y cuando eres un autoempleado se dice que trabajas para un loco, porque a pesar de que solamente tienes todo un negocio para pagarte un sueldo, no tienes horario, no tienes vacaciones y estás ahí a dale y dale y dale y no sabes cómo salir. Y no tiene nada de malo ser autoempleado. Lo malo es saber y quererte quedar ahí porque precisamente ese dinero que tienes atado a tu negocio lo puedes invertir en otra cosa y puedes conseguir un trabajo con el mismo sueldo. Entonces, lo que nosotros queremos enfocarnos es, si tú llegas a ser un autoempleado, ¿cómo pasar a ser un dueño de un negocio o un inversionista? Y eso es lo que vamos a tratar en este tema. ¿Cómo saber si soy un autoempleado o no? Se dice que la utilidad es para el negocio, como respirar es para vivir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la utilidad? Nosotros en la escuela decimos que si podemos pagar renta en efectivo por la tierra. Muchas veces los ganaderos y los agricultores piensan que están ganando dinero porque tienen una tierra heredada y no se pagan renta. Pero recuerda que ese es un costo de oportunidad que tienes que tomar en cuenta. Porque tú puedes rentar ese terreno y no hacer absolutamente nada. Quieres saber cuánto es adicional lo que estás ganando después de la renta, ¿no? Y aquí algo bien importante que a nosotros nos ha ayudado mucho es a diferenciar ese negocio en lo que es bienes raíces y la capa que le pones arriba, que es ganadería o agricultura. Son 2 cosas completamente distintas y debemos de separarlo para saber si estamos subsidiando la operación. También, si tienes un negocio familiar, precisamente no pagas renta por tu tierra, aquellos accionistas que son dueños de la tierra y no están involucrados en el trabajo del día al día, no tienen un sueldo, empieza a haber problemas, porque si a ellos solo les llega un cheque cuando hay dividendos y no todos los años hay, y cuando hay utilidad lo que quieres hacer es reinvertirlo, entonces ese familiar, claro que lo primero que va a hacer cuando falte mamá, papá, va a querer vender su pedazo de tierra, y si tú no tienes el dinero para comprarlo, ya se perdió el negocio familiar. Entonces es bien importante
saber si puedes pagar renta por efectivo, renta en efectivo por la tierra y mejor aún, pagarla. El costo real de la mano de obra. Muchas veces el dueño del negocio no se tiene un sueldo y dices, ¿cuándo me voy a retirar de esta madre? Pero si no tienes un sueldo, no hay manera en que te puedas retirar y tener la seguridad de que le vas a poder pagar a alguien si nunca antes lo has hecho. Igual, otro problema grande aquí en la parte de sucesión familiar, el costo real de la mano de obra. Si tu manera de decirle a tus hijos es algún día todo esto será tuyo y trabaja 30 años y el día que yo me muera es tuyo, ahí es donde vienen los problemas, y sobre todo porque su sueldo es algo no justo y esa persona tiene que tener un sustento para vivir. Dice, intereses sobre todos los activos utilizados en la producción, incluyendo el ganado. El ganado también tiene un costo de oportunidad porque tienes un gran capital atado en esos animales que lo puedes meter al banco y no hacer nada. Entonces tienes que tomar eso en cuenta y saber si es con ese capital en ganado trabajando vas a ganar más, o si lo metes al banco y te vas a ver la tele, ¿qué estaría generando más? Todos los demás costos de producción y aún así obtener un retorno positivo por tu inversión. Eso es lo que nosotros le llamamos utilidad real. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Básicamente, todo negocio tiene 4 áreas: tierra, producción, dinero y personas. Y lo que nosotros decimos es que es como una olla de 3 patas. Y esas 3 patas son la tierra, la producción y el dinero. Y que las personas van en medio porque el propósito del negocio es soportar a las personas, pero nunca las personas soportar al negocio, ¿sí? Decíamos que se necesita un negocio rentable para que sea sustentable, y no puede ser sustentable con un esfuerzo insostenible. Entonces muchas veces esa persona es la cuarta pata de la olla que está ahí a dale y dale y dale y dale, y no puedes con ese negocio. Entonces básicamente el balance de estas 4 áreas es lo que determina realmente si tu negocio es exitoso, y es de lo que vamos a estar platicando ahorita. Con esto en mente, básicamente tenemos que hacernos una frase siempre que empecemos a trabajar en el negocio, que a mí me encanta y es súper útil. ¿Cómo le hago para que esta madre jale sin mí? ¿Cómo le hago para que mi negocio no dependa de mí? Para yo poder tener el tiempo de hacer otras cosas, para yo poder tener el tiempo de empezar un nuevo proyecto. Y si no te haces esa pregunta, todo el tiempo vas a ser empleado de tu negocio. Entonces, siempre que te levantes, hazte esa pregunta. ¿Cómo le hago para que esta madre jale sin mí? Esa es la pregunta más importante de todo emprendedor. Entonces, basándonos en esas 4 áreas, tierra, producción, dinero y personas, vamos a ver cómo lo trabajamos. Entonces, uno de los problemas más grandes es el problema con las personas. Y dentro de las personas, el problema de la sucesión es el más común. Solo el 30% de los negocios que quieren pasar con éxito a la siguiente generación lo logran. El 70% fracasa. Entonces es muy importante tener un plan para mitigar y estar dentro de ese 30% que sí logra pasar con éxito el negocio a la siguiente generación. Lo único más difícil de manejar un negocio es manejar un negocio familiar, pero hay cierta estructura que hay que darle, que lo vemos en la semana, de cómo ir trabajando para resolver estos problemas. Otro gran problema que tenemos es la rotación de personal. Dentro de la rotación de personal, lo más común son los problemas de comunicación, lo riesgoso que es mantener el status quo cuando las cosas cambian, ¿sí? Toda la vida lo hemos hecho así. Mi papá así lo hacía. Yo ya vi eso y no me funcionó. Y nos quedamos con ciertos paradigmas y preferimos estar equivocados con todo mundo que solos en lo correcto.
Entonces hay que preguntarnos y cuestionarnos todo. Y para que tu rancho vuelva a ser un gran negocio, tienes que actuar como si ya fuera un gran negocio. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? Algunas de las cosas dentro de las soluciones en cuanto al personal es evaluar el riesgo por el cambio de objetivos, ¿sí? Hay que definir la misión, porque algo muy sencillo es, si tú dices o no sabes cuánto quieres ganar, no hay manera en que podamos elaborar un plan para lograrlo. Si no sabes cómo quieres ver el negocio, no hay manera de generar un plan para lograrlo. Más no es un número y algún día no es una fecha. Entonces es muy importante definir tu misión, tu visión y un plan de cuánto tiempo me va a tardar en llegar a lograr ese trabajo. Sobre todo, también tener un organigrama con roles definidos, áreas de efectividad y contratos laborales. ¿Cómo puedes saber si tú tienes un organigrama bien definido o tareas asignadas? Pregúntale a una persona que trabaja contigo en el equipo, ¿tú qué haces? Y si esa persona te contesta un poquito de todo, quiere decir que estás perdido. Hay que darle una estructura. ¿Por qué? Porque las empresas franquiciadas tienen un 97% de éxito, ¿sí? Y ese éxito se debe precisamente a la estructura corporativa que le dedicamos un día completo a trabajar en todas las partes del negocio y cómo irle dando estructura, tratando de lograr mayor confianza en tus decisiones, incrementar en la motivación del personal y de los propietarios, mejorar el trabajo en equipo y la efectividad laboral. Parte de la rotación personal, de la rotación del personal, si mucha de tu gente se te va y no te duran, ¿alguna vez te has cuestionado si es las personas o eres tú? ¿Es el ambiente laboral o es el trabajo en sí? Hay varias cosas que nos sorprenderíamos si nos daremos cuenta que el sueldo pensamos que es el mayor motivador y muy pocas veces el sueldo representa algo que motive a tu personal. Es mucho más importante el ambiente en el que trabajan que el sueldo como tal. Y dentro de la tierra, de sus problemas, básicamente es el mal manejo del capital biológico. Y a esto también le dedicamos un día completo. Vemos que la mayoría de la gente ve el suelo solo como un sustrato, como tierra muerta. Y el suelo es algo que está vivo y tiene muchísimos microorganismos y biología. De hecho, hay más materia debajo del suelo que arriba del suelo. Entonces, cómo trabajemos el suelo, cómo lo monitoreemos, es súper importante para el negocio. Hablamos también de la cobertura y la biodiversidad. La cobertura de suelo es muy importante para la salud debajo del suelo y arriba del suelo. Para tener alimentos nutricionalmente densos necesitamos esa biodiversidad de especies, tanto de fauna como de flora. Entonces, todo está completamente relacionado y podemos ver estos trabajos para precisamente evitar la gran erosión continua que tienen nuestros predios. Hay demasiada información de cómo hemos ido degradando nuestra tierra y cada vez depende de insumos de fuera que antes no eran necesarios. Y si nosotros perdemos esa biodiversidad debajo del suelo, perdemos todos esos hongos, todos esos bichitos, digámosle así, que conforman toda la vida del suelo y que han evolucionado por muchos años para nutrir a las plantas, por querer tener un monocultivo o no saber trabajar con ese monocultivo, eso afecta muy fuerte a la rentabilidad de un rancho. Básicamente, dentro de un aspecto ganadero, que nos vamos a enfocar un poquito más a eso, dentro de un aspecto ganadero, el error más común son los periodos de descanso. Nosotros decimos que ajusta el periodo de descanso basándote en la tasa de crecimiento de las plantas. Cuando el crecimiento es lento, el descanso debe ser más largo. Por eso en el norte del país hay terrenos donde se descansan hasta 2 años el rancho. Pero en el sur, si tú llegas a descansar en el sur de México 2 años en zonas de humedad más prolongada durante la temporada del año, pues obviamente eso se va a convertir en la selva que era antes, ¿no?
Entonces hablamos de todos estos principios. Hablamos también de la importancia de la carga animal, que decimos que fluctúa la carga animal para que se iguale a la capacidad de carga. Todos los años nuestra capacidad de carga cambia independientemente del manejo. Y hay muchas estrategias que podemos hacer para empatar la capacidad de carga con la carga animal. Y cuando nos aferramos, sobre todo en el norte de México, a traer la misma carga animal sin hacer ajustes, es cuando se pierde una gran cantidad de dinero. Pero hay toda una estrategia de cómo mantener esa carga y bajar cargas rápidamente sin perder tu capital, sin perder ese dinero que es tan importante. La sequía es normal y yo creo que no es algo que pasa de vez en cuando. Van a ser más años secos que buenos y tu respuesta en esos años secos es clave para que tu negocio sea exitoso. Dentro de tus periodos de pastoreo decimos que utiliza el periodo de pastoreo más corto posible de acuerdo con el descanso necesario. El periodo de pastoreo está determinado por el descanso requerido y el número de potreros por manada. Dentro del manejo vemos que si juntamos los animales en una sola manada, automáticamente alargamos los periodos de descanso de los potreros. Entonces hay que traer el ganado tan junto como sea posible, siempre bajo un buen desempeño animal. Y muchas veces hablamos de los periodos de descanso, pero los periodos de descanso no son tan importantes como los periodos de recuperación. Hay terrenos donde puede haber un descanso de 18 meses y aún no se ha recuperado ese potrero, ¿sí? Y puede haber terrenos donde tuvo un periodo de descanso de 65 días y eso es más que suficiente para que se haya recuperado la planta y puedas volver a comértela sin caer en sobrepastoreo. Entonces, no hay receta, sino hay que empezar a ver cómo se conjugan todos estos principios y cómo tomamos las decisiones en el rancho. Hablamos también del efecto manada y dice, utiliza la manada más grande posible de acuerdo con la buena cría de los animales. El efecto manada es muy importante en el suelo, ese masajeo, esa inoculación de suelos a través de la bosta del ganado, a través de la orina. Todos los microorganismos que están dentro del suelo son compatibles con los microorganismos del rumen del animal, entonces estás inoculando esos suelos, estás dándole fertilidad, estás dándole nitrógeno a esos suelos a través de la carga animal, entonces por eso quieres traerlos juntos para alargar los periodos de descanso, pero siempre, y es muy importante, dentro de la buena cría o del buen desempeño animal. Querer crear efecto manada con vacas flacas va a ser bueno para tu terreno y malo para tu cartera. Entonces, decimos que la base de todo negocio es la utilidad y no te dejes engañar por la respuesta de tus suelos, porque eso es un error que nos ha pasado a muchos. Volteas a ver el piso y ves que se está regenerando tu terreno, pero si tu ganado pierde producción, vas a perder muchísimo dinero. Otra cosa también es densidad animal. Y para lograr ese efecto manada, precisamente buscamos una densidad animal. Utiliza la densidad animal más alta y práctica. ¿Por qué? Porque esto puede variar durante el año, ¿sí? Mi densidad animal no tiene que ser la misma, no tengo que traer 500 vacas por hectárea todo el año. Yo tengo que monitorear dentro de mis capacidades, de mis recursos, de mis necesidades y sobre todo de mi desempeño animal. Todas las decisiones en cuanto al pastoreo y su manejo giran en torno a la condición corporal o al desempeño de mis animales. Entonces, en cuanto a la producción, pues precisamente vemos este tipo de cosas, ¿no? Un bajo desempeño animal, mal manejo de los inventarios de forraje. Se busca producir mucho sin información que lo valide. Siempre hay 1000 expertos que te van a decir, junta las vacas, ten más potreros, ponles agua, empieza a rotar y al rato vas a hacer más dinero. Y mucha gente ha quebrado por ese tipo de consejos, o consejos como necesitas un periodo de descanso de 18 meses o necesitas una densidad de 500 vacas por hectárea. Esos consejos, si no ves el todo, te van a traer grandes problemas. Entonces tenemos que administrar todo completo dentro de tus capacidades.
Vemos que el pastoreo celular es simple, hay solo algunas cosas que pueden salir mal. Y hay muchísimos nombres de, por ejemplo, un pastoreo rotacional. No existe un sistema que sea exitoso porque en la naturaleza no hay sistemas, ¿sí? Uno de los principios es siempre ser flexible. Entonces, no se dejen llevar por un sistema, no existe un sistema. No quiere decir que un pastoreo rotacional es irte del 1 al 2, al 3, al 4, porque cuando hagas eso vas a irte para atrás y no para adelante. Y sobre todo en la producción en el norte de México vemos que las sequías son un gran problema, y en la escuela vemos donde dices, bueno, ¿y qué es una sequía? Porque en el sur también hay. Pero hay lugares donde una sequía prolongada puede ser 2 meses. En el norte de México puede ser 1 año, 2 años. Y en la escuela enseñamos casos de 7 años de sequía y cómo esa persona está en la posición con la mentalidad correcta, y la posición de efectivo del negocio no cambia con 7 años de sequía. Al contrario, crece el negocio a pesar de 7 años de sequía. Y aquí es donde podemos ver que 10% son las cosas que nos pasan y 90% cómo reaccionamos a ellas. Para tratar de solucionar los problemas de producción, nosotros hablamos de los 3 secretos para incrementar las utilidades. Uno de ellos es reducir los costos fijos, y siempre lo pongo al principio porque si yo quiero ganar el doble en mi negocio sin cambiar absolutamente nada de lo que estoy haciendo, y logro bajar un 25% mis costos fijos, ya estoy ganando automáticamente el doble. Y los costos fijos en los negocios son el 60 hasta el 80% de tus problemas. Entonces, los costos fijos siempre es lo más fácil de reducir y es la manera de generar utilidades más rápido. Un negocio de bajo costo siempre suele ganar. Otra opción es incrementar el margen bruto, y vamos a hablar un poquito de ellos, o el volumen de unidades. Por ahí se dice que la capacidad de carga es el factor más importante en la rentabilidad de un rancho, y esto es completamente falso. Entonces hay que validar lo que escuchamos y hay que ver si eso es cierto o no y cómo se comporta, y ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Hablamos también del modelo económico de Ranching for Profit, que son 7 pasos que ahorita los vamos a explicar, de cómo proyectar tus utilidades a un año. La mayoría de los negocios no sabe cuánto va a ganar el año que entra, no tiene una proyección de utilidades. Si no sabes cuánto quieres ganar, si no sabes cuánto tiene que crecer el negocio, ¿cómo vas a crear un plan para lograrlo si no sabes? Si te esperas al final del año y dices, me fue bien, estás con el Jesús en la boca todo el año. El modelo económico de Ranching for Profit te permite cada semana, cada vez que tú quieras, ver qué tan lejos o qué tan cerca estás del plan de utilidades del rancho, cómo lograr esa meta y estarlo evaluando continuamente, cuantas veces sea necesario, tomar decisiones a tiempo y poder hacer esos ajustes a tiempo para que tengas tú la tranquilidad de que tu meta de utilidades se va a lograr. Otra cosa que te hablamos también es de la tabla de pastoreo. Es muy importante manejar los inventarios de forraje y no tiene que ser algo muy complicado. Al contrario, entre más sencillo mejor. Entonces nosotros utilizamos una tabla de pastoreo donde vemos cuánto forraje tengo, cuánto me ha llovido en los últimos 12 meses comparado con el último año, o cómo estábamos este mes comparado con el año anterior, cuántos animales traigo, cuántos días animales he podido cosechar dentro de mi predio, cuándo voy a tener vacaciones, porque eso también es muy válido. No se vale que no tengamos vacaciones, al contrario, hay que planear con tiempo y tener esos potreros asignados también a las vacaciones. Es muy válido, y la tabla de pastoreo te permite saber que lo vas a poder hacer, que no vas a tener problemas, qué potreros vas a usar para tus empadres, qué potreros vas a usar para que esté pariendo el ganado, qué potreros vas a usar en el invierno, cuáles se secan primero, para que no llegue la seca y ya quieras irte a los potreros o se te quedó un potrero con mucho pasto y sin agua. Entonces, todo este proceso de toma de decisiones se reduce en una tabla de pastoreo muy sencilla que puedes estar también monitoreando.
Y otra cosa que hablamos en la escuela es el árbol de la toma de decisiones. Y esto es de todo el negocio, de todo el desmadre que conforma tu negocio, en qué le estás fallando y exactamente saber de todos tus problemas, cuáles son tus prioridades y cómo avanzar en el negocio. Entonces eso para mí es algo súper, súper importante que aprendí en la escuela y ha sido de demasiada utilidad para mí, porque nunca se acaba el trabajo y eso no lo vamos a cambiar nosotros. Simplemente te vamos a decir en qué gastes tu tiempo para que valga la pena y cambie el negocio. Porque muchas veces perdemos el tiempo en lo que más nos gusta hacer y el negocio no mejora, al contrario, empeora, o muchas veces estamos haciendo las cosas incorrectas y hay que saber si estamos haciendo las cosas incorrectas. Y sobre todo el dinero. Yo sé que nadie de ustedes tiene problemas con el dinero, a todo mundo le sobra, entonces este no es ninguna debilidad de sus negocios, pero las demás personas que sí batallan con el dinero, la mayoría de esos problemas es que no sabemos tomar decisiones por falta de estructuración de costos, no sabemos en qué podemos ahorrar sin que afecte el negocio, no sabemos qué tuercas mover para poder mejorar el negocio. No tenemos un control del manejo del dinero. Creemos que lo que hay en la cuenta y lo que tengo que pagar la siguiente quincena y a ver cómo le hago. Y no tenemos paz. Sobre todo, todo esto que vamos a hablar, lo más padre es tener paz de que las cosas van a salir adelante, de que las cosas van a salir bien y que al final del año tu meta se va a lograr. También otra cosa muy común es que creemos que crecer el negocio siempre es conveniente. Y si nos dicen, oye, me sobró una lanita, bueno, le voy a invertir y voy a crecer el negocio. Y ahorita vamos a ver que muchas veces por querer crecer ganamos menos. Entonces tenemos que saber cuándo nos conviene crecer y cuándo mantenernos, o hasta qué brinco tengo que crecer para que sea conveniente, porque muchas veces crecer es perder dinero. Y eso es algo que genera un paradigma dentro de mucha gente y no entiende el concepto de cómo creces el negocio y pierdes dinero. No tenemos proyecciones ni tasas de crecimiento. En la escuela vemos que se le tiene que invertir a la regeneración, se le tiene que invertir al personal, se le tiene que invertir a los dueños, se le tiene que invertir a todo el negocio, no solamente al crecimiento económico del negocio, sino a todo lo que conforma el negocio, y no puedes invertir el 100% en crecimiento o el 100% en regeneración, porque creas un desbalance en el negocio y eso es lo que provoca que te estreses, que no funcione, que se pierda, que te vayas a la quiebra, que te quedes sin dinero. Hay una tasa de crecimiento en cada uno de esos, y sobre todo dentro del ámbito ganadero y de agricultura no tenemos liquidez y no sabemos cómo adquirir liquidez, y creemos que ese ingreso fuerte que tenemos una vez al año es nuestra única opción para generar liquidez. Entonces eso nos puede meter en graves problemas, ¿no? Entonces, en cuanto a las soluciones del dinero, nosotros hablamos de saber diferenciar entre economía y finanzas. Hacemos primero los análisis económicos para ver si te conviene o no, y después los análisis financieros para ver si puedes o no. Porque muchas veces sabemos que probablemente sea muy buen negocio dejar las becerras para desarrollarlas, para tener tu propia genética y venderlas al final del año, o quedarte con esas hembras para mejorar tu genética. Pero querer y poder son cosas muy distintas, y por querer hacer todo lo que nos conviene, no sabemos que no lo podíamos hacer, y eso nos hace perder aún más dinero que el que hubiéramos perdido si sabíamos que no podíamos. Entonces es algo muy importante que vemos nosotros. Sobre todo el flujo de efectivo y su monitoreo. Los alumnos reciben el flujo de efectivo, vemos cómo llenarlo, cómo monitorear el dinero cada semana, cada quincena, cuánto tengo proyectado gastarme en cada cosa, cuánto realmente me gasté, cuánto tengo que ajustar para lograr la meta, qué tan cerca, qué tan lejos voy.
Y eso es lo que nos da paz, saber que todo va caminando como debe de ir caminando en el momento que tú quieras, no al final del año cuando ya no pueden haber cambios. El manejo del capital, sobre todo en la sequía. Dentro de las finanzas, la colocación del capital es algo que vemos muy a fondo y básicamente quiere decir dónde está mi dinero, ¿no? Mi dinero muchas veces está en el rancho, tenemos una bola de activos, bola de maquinaria vieja, bola de cosas que no usamos, que nos encanta coleccionar todo este tipo de cosas. Y ese es un gran dinero que está atado y que no le sirve al negocio. Eh, y muchas veces lo poquito que ganamos precisamente es para mantener esos mismos activos. Dentro de una sequía vemos de cómo componer el hato, porque si en una sequía tienes que vender vacas flacas y luego después resulta que vendiste las gordas porque son las que valen dinero, te quedas con las flacas, duras 3 años para recuperarte y eran tus vacas, era tu capital el que estaba ahí, las compraste caras, las vendes baratas y es un ciclo vicioso de problemas que no tiene por qué ser así. Nosotros tenemos un plan, una estructura para que precisamente no pierdas un solo peso en la sequía, sino que estés en la mejor posición para salir, sobrepasar de esa sequía y sobre todo tener un plan antes de que suceda. El mejor momento para estresar un negocio es cuando todo va bien. El mejor momento para buscar un trabajo es cuando tienes uno. Entonces, todos estos planes se hacen desde antes para que cuando se presenten los problemas solo ejecutes el plan. Y tenemos que tener la tranquilidad de que no siempre todo va a salir de acuerdo al plan, pero el plan es esencial. Hablamos también de los puntos de referencia, de cómo compararnos con los mejores de la industria, qué están haciendo ellos, por qué están ahí y qué puedo hacer yo para acercarme a ellos. Dentro de esto tenemos pues el retorno de los activos, la rotación de los activos, el porcentaje de margen bruto, el porcentaje de costos fijos y el producto bruto por empleado de tiempo completo. El producto bruto es una palabra que utilizamos nosotros dentro del sector agropecuario, porque en el sector agropecuario no podemos manejar los ingresos como otras industrias, porque estamos hablando con seres vivos o con alimentos perecederos que pierden valor a través del tiempo. Entonces el producto bruto es la fórmula que me permite saber realmente el valor que me generó y no tanto los ingresos, porque vamos a ver que son cosas totalmente distintas. Si yo me fijo en los ingresos, pues digamos que en una sequía vendo la mitad de las vacas y en la cuenta tengo mucho dinero, pero mi negocio ahora vale menos. Y el poder tomar decisiones con cada una de las divisiones no se puede hacer en una hoja de balance, sino que el producto bruto, el valor que me genera esa división o esa empresa, es lo que me permite tomar esas decisiones. Vamos a ver un poquito de cómo se comporta una grafiquita. Vemos el producto bruto, que es el valor que me genera una división, los costos fijos y los costos directos. Los costos directos son esos que cambian directamente a medida que cambian las unidades de producción. Y vemos que uno de los secretos más importantes es reducir los costos fijos. Todo lo que hay a la derecha le llamamos utilidad y todo lo que hay a la izquierda del punto de equilibrio le llamamos pérdida. ¿Y cómo se comporta esto o de qué manera sencilla lo podemos explicar? Muy sencillo. Lo primero que podemos hacer para mejorar el negocio es reducir los costos fijos. Decíamos, si quiero ganar el doble, ¿qué es más fácil? Incrementar en más de un 100% la producción, que me paguen el doble por mi producto, o reducir un 25% los costos fijos. De esa manera ya estoy ganando el doble. Entonces eso es lo más sencillo y vemos cómo se recorre el punto de equilibrio, que es del 100% de mi máquina, cuánto tengo que producir para no ganar ni perder y qué oportunidad de utilidad tiene mi negocio. Entonces, a medida que el punto de equilibrio se mueva, eso es lo que quiere decir. Otra cosa que podemos hacer es incrementar las unidades de producción, pero ¿qué va a pasar? Si tratamos de, por ejemplo, eliminar los costos directos, pues probablemente nuestra producción vaya a caer. Entonces, si nuestra producción cae, ¿sí?, ¿qué va a pasar con mi punto de equilibrio? Se va a mover a la derecha, voy a tener un negocio de alto riesgo. ¿Qué puede ser mis costos directos? Usualmente el error más común es ahorrar en lo esencial, que es el suplemento de mi ganado, ¿no? Usualmente el suplemento mejora el desempeño y no lo empeora.
Otra cosa que queremos buscar muchas veces es incrementar la producción por animal, ¿no? Queremos becerros más pesados, vacas más grandotas, queremos más. Y si queremos subir la producción, que es el error, uno de los errores más comunes, usualmente tenemos que subir los insumos de esos productos. Y ahora que tenemos más insumos, usualmente necesitamos más personal que nos ayude a dar esos insumos. Y eso nos pone, o ese es el estándar de la mayoría de la gente. Esa ha sido la estratégica histórica en el sector agropecuario. Y eso es precisamente lo que nos mete en problemas. Producimos muchísimo con altos insumos, con altos costos y con muy pequeños márgenes. Entonces, no por ser más grande quiere decir que vas a ganar más. Entonces, nosotros hablamos de mejorar el margen bruto, que precisamente el margen bruto pues mide la eficiencia económica de la producción. Si es valor producido menos costos de producción, me da el margen. Eso es lo que a mí me interesa. No me importa si tú destetas becerros de 350 kilos o de 140. No me importa si tus vacas producen 35 litros o 7 litros, sino el margen por becerro, el margen por leche, el margen por cosecha, el margen de las cosas es lo que me interesa. Nada manda más que el margen y los costos fijos. Entonces, tratando de hacer esto, podemos ir dividiendo las cuentas del rancho y vemos que tenemos una división ganadera y una división agrícola. Y muchas veces en la escuela nos enseñaron la parte de los pesos ponderados y eso nos hace tomar malas decisiones en el negocio porque esto no es para contabilidad, esto es para tomar decisiones nada más. Entonces, aquí no hay pesos ponderados en los costos fijos, es el 100% o nada y esto nos ayuda a saber qué operaciones tienen buenos márgenes, cuáles tienen mejores márgenes, cuáles me interesa crecer, cuáles me interesa disminuir o eliminar y ver exactamente qué está pasando en el negocio. Hablábamos del modelo económico de Ranching for Profit, que a esto también le dedicamos un día completo, donde vemos la tabla de estadísticas de la autorreproducción, cómo se va a comportar mi manada a través del año, qué problemas voy a tener. Vamos a ver cosas muy padres como la depreciación de las vacas, que es uno de los costos más altos. Vemos que si tenemos el 90% de preñez, usualmente necesitamos el 20% de reemplazo. Muchas cosas muy importantes. Vemos el plan del flujo de inventario de ganado, después cuántos animales tengo, con cuántos voy a terminar, cuáles voy a vender y qué estrategias de venta voy a tener en esos animales. Vamos a ver la evaluación del ganado, con cuánto valía la manada a inicio de año o la producción de la cosecha a inicio de año y la producción de la cosecha al final del año, para saber realmente cuál fue el cambio en valor. Con eso vamos a poder sacar la cuenta comercial, que ahora sí es el valor generado de esa división o de esa empresa, y lo vamos a monitorear con el flujo de efectivo. Entonces, producto bruto menos costos directos que los tengo en el flujo de efectivo me da el margen bruto. Puede ser de mi división o de mi empresa o de sus subdivisiones o empresas, y eso menos los costos fijos de la división o la empresa me da mi utilidad o pérdida. Y lo padre de todo este ejercicio es que es una proyección a un año. Si esto no me gusta, lo reestructuro y hago que funcione. Entonces estoy viendo hacia adelante y no hacia atrás y me da oportunidad de estructurar el negocio para poderlo poner en la mejor posición y tener un plan de cómo llegar ahí. Otra cosa que vemos también que a mí me gusta mucho es el producto bruto por empleado de tiempo completo. Veíamos que no hay un salario caro, para nosotros no existe un salario caro en pesos. Existe un salario caro en valor no producido. No me importa cuánto me cueste, sino cuánto me produce en valor. Si lo justifica, le pagamos lo que quiera. Y eso se puede medir. Y esto lo vemos precisamente por el valor producido por un empleado de tiempo completo en el rancho. Tenemos los estándares
cuánto dinero tiene que generar cada persona para que justifique estar en el negocio. Recuerda que si todo lo que te ahorres en costos fijos, que es tierra y mano de obra, todo lo ahorrado en costos fijos es utilidad automáticamente. Entonces, si una persona promedio en México nos cuesta 250,000 pesos al año contratar a una persona, recuerda que esa persona no es su sueldo, sino es su sueldo y sus cosas y sus problemas también. Entonces, todo esto lo contabilizamos y vemos que al momento en que tú decides traer una persona más, son 250,000 pesos menos de utilidad. Entonces, vale la pena que esa persona esté ahí, justifica que esa persona esté ahí, y si no, probablemente me salga más fácil pagarle a una persona que le brinde más valor al negocio que tener a varias personas que le brinden poco valor. Tus problemas, tus costos van a ser más altos, y eso es lo que también tratamos de medir en la efectividad de mi personal. Pues después de esto, vemos esta parte del árbol de la toma de decisiones, que es la base, es la utilidad de tu negocio. Básicamente vemos de qué está compuesto, qué lo conforman, cómo tomar decisiones y cómo saber qué porcentajes tengo en cada una de esas divisiones y qué es lo que le tengo que mover. Ahora vamos a ver un ejemplo del rancho, ahora sí, de cómo se va integrando todo este desmadre y cómo lo podemos ir viendo. En el caso de nosotros, mi mamá es la dueña del terreno. Nosotros le pagamos una renta mensual para que ella tenga su ingreso por parte del rancho y ella se despreocupe por los problemas que tengamos nosotros. Ella recibe su renta fija, que ya está establecida, que nosotros les ayudamos a hacer, pero básicamente es una renta de mercado. Y ya los accionistas, que son mis dos hermanas y yo, somos los responsables de operar. Bueno, ellas no son las responsables, ellas son accionistas. En este caso yo soy el CEO, la persona encargada de que todo funcione, y lo tenemos dividido por sus áreas de efectividad, y cada quien tiene sus roles definidos, y eso nos ayuda muchísimo a poder saber dónde están los problemas en el negocio. Un poquito del rancho, está ubicado en Buenaventura, Chihuahua. El 80% es lomerío bajo, el 20% es sierra de pino y encino. Son 7,000 hectáreas, nos llueven entre 300 a 350 milímetros. Empezamos en 1,650 metros y terminamos en 2,400 metros sobre el nivel del mar pastoreables. La parte de la sierra se extiende un poquito más a 2,650 metros. En cuanto a las temperaturas, pues vemos que más o menos va hasta los 42, 43 grados. Ha habido heladas muy fuertes, pero básicamente así se va comportando los promedios a través del año. Las precipitaciones, el 80-90% de las precipitaciones las recibimos en 60 días, en lo que es agosto y septiembre. Al resto del año realmente casi no recibimos nada. A veces tenemos primaveras, a veces se extiende el invierno, pero en la mayoría de los años es los últimos 15 días de julio, agosto y septiembre, los meses en que recibimos el 90% de la lluvia del rancho. Vamos a hablar un poquito de la historia para que entiendan el contexto. En el rancho, esta es una foto del rancho vieja, en las condiciones en las que estaba. Pues era un terreno muy erosionado, de suelo degradado y con muy poco ganado. Dábamos de comer pastura 2 o 3 meses del año en la temporada de la seca. Usábamos el tractor para levantar las vacas. Llegábamos con vacas carnudas a flacas a esperar la temporada de lluvias. Llegaban las lluvias con el pelillo verde, generaban una diarrea mecánica, y ahí vamos a levantar vacas, ¿no? Muchos problemas que no tenían sentido. Pues el rancho se sostenía con dinero externo. Había que estarle metiendo a cada rato dinero de fuera para poderlo mantener a flote. Tenía un gran activo sin flujo de efectivo y una cuenta bancaria vacía. Y era un rancho prácticamente medio conocido por ser un ganado con ganado de registro, Hereford, y pues de nada servía, ¿no? Porque no era rentable el negocio. Y de ahí pues empezamos con la implementación del pastoreo planeado.
Estamos realizando dentro de un contexto holístico, detectando el eslabón más débil, ¿sí? de todo mi desmadre, dónde está el problema, con las herramientas que nos ha proporcionado la escuela, siempre con el objetivo del máximo beneficio sostenible por unidad de terreno y, como decíamos, siempre siendo flexibles, nunca llegando a un sistema es muy, muy, muy importante. ¿Cómo le hacemos dentro de nuestro pastoreo? Nosotros lo dividimos en 4 meses. Es abril, mayo, junio y julio, los primeros 4 meses o los 4 meses más importantes. Después los segundos 4 meses más importantes, que es agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y por último, diciembre, enero, febrero y marzo. Nuestro pastoreo es siempre flexible y en el esfuerzo de alcanzar la máxima ganancia sostenible por unidad de tierra dentro de una visión holística. Ahorita vamos a hablar de eso. En los meses de abril, mayo, junio y julio decimos que son los meses más riesgosos porque son 45 días antes y 45 días después de parir. Entonces son los requerimientos más altos del ganado. Utilizamos una densidad animal un poquito más baja para beneficiar la condición corporal, sin necesidad de tener que suplementar mucho. Las vacas están en nuestros mejores potreros, en los más planos, para tener más facilidad. Y estas franjas que se pueden llegar a pastorear en un pastoreo selectivo, se guardan para que en el siguiente ciclo se trabajen de una manera distinta. Por lo tanto, el impacto siempre es diferente en esos potreros. Después tenemos agosto, septiembre, octubre y noviembre, donde ya empezamos a aumentar densidades. Ya traemos becerros que tienen un rumen desarrollado. Nuestro enfoque puede ser, digamos, mitad del enfoque en las vacas y mitad del enfoque en el pasto. Nos interesa mucho la condición o el estrés inducido en mis vacas para el buen desarrollo de esos terneros. Y buscamos donde los toros puedan tener las mejores condiciones para el empadre. Después viene el invierno, que es diciembre, enero, febrero y marzo. El frío, el aire. La idea es traer vacas preñadas y sin becerros para que no pasen el frío. Aquí podemos ajustar la densidad muy alta, podemos aprovechar estos meses para generar un efecto manada importante y restaurar esas áreas que queremos tener un impacto mayor sin sacrificar nada de la producción, porque hay puras vacas preñadas y puras vacas sin crías. Entonces, esos son los 4 meses que nos enfocamos en la restauración y podemos sacrificar un poquito de condición corporal, si se puede decir. Algo muy importante veíamos que es el diseño del plan maestro en base a Keyline. Básicamente hacemos franjas de pastoreo con un solo hilo. Son 4,000 pies de largo por 650 de ancho. El Keyline es un diseño de aprovechamiento de agua que lo recomiendo mucho. Creo que todos los planes maestros que desarrollamos en la empresa son a base de Keyline, porque la energía que gasta mi ganado en pastorear es muy, 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 muy importante. Y si queremos cosechar más el agua y retener la humedad, tenemos que usar energías internas y esas energías, las más efectivas, son las pezuñas de las vacas. Entonces, la manera en que trabajemos esas pezuñas es muy importante y el Keyline es la mejor herramienta para poder hacer esto. Así es como se ve un diseño de franjas en Keyline. Vemos una línea verde, que es la tubería principal de 3 pulgadas. Después vemos las líneas azules, que son los ramales secundarios de 2 pulgadas. Las líneas negras son las curvas a nivel. Entre cada una línea negra son 10 metros de desnivel. Y las líneas rojas son las curvas de pastoreo, son las franjas de pastoreo. Muchas de ellas son portátiles con polywire, un solo hilo. No ves este desmadre de líneas en el rancho. Tú llegas y prácticamente no se ve casi nada. Se pone todo conforme se vaya trabajando. Y vamos a ver que, aunque parezca muy complicado, es muy sencillo de trabajar. Así es como se ve más o menos. Tenemos, digamos, las franjas, algunas preestablecidas, y vamos subdividiendo con el polywire.
Algo que vemos aquí también en este diseño son las líneas negras. Las líneas negras son los caminos. Y el keyline también te permite, o algo que a mí me gusta mucho diseñar, los caminos son la única parte del rancho que tú quieres ver desnuda. Entonces un diseño de keyline con canales camino te permite que el mantenimiento de los caminos sea mínimo, que los escurrimientos de agua se vayan por los caminos, que ese escurrimiento de agua, incluso por debajo de la pendiente de tu terreno, lo subas en base a keyline y desahogue en tus presones. Entonces no solo bajas el mantenimiento de tus caminos, aprovechas más el agua, almacenas más el agua, retienes la erosión, aumentas la infiltración y disminuyes el mantenimiento de todo el equipo de trabajo del rancho, de tus vehículos, de tus motocicletas, porque tu camino está en buen estado. Entonces, hablando de esas estrategias, pues te decía, teníamos el pastoreo en keyline, pastoreo de múltiples especies, una densidad alta, un pastoreo no selectivo, pastoreo en franjas. Vamos a ver la importancia que es comerse una franja sí y una franja no, y un periodo de recuperación adecuado. Aquí vemos algunas de las herramientas: el calibre 12.5 triple galvanizado, postes de fibra de vidrio, son los más prácticos dentro de mi punto de vista, y subdividiendo con polywire, tratando de tener una eficiencia de cosecha lo mejor posible. Vamos a ver también qué rápido es poder hacer un cambio de potrero. Ahí viene Jorge, él es ahorita la persona que está encargada de toda la producción, que actualmente está entrenando para quedarse con mi puesto. Y vemos que es muy sencillo llevar los postes, se llaman cola de marrano, metes el hilito, y ese hilito tan sencillo como se ve es suficiente para parar la cantidad de vacas que quieras. Vamos a ver cómo a medida de que vamos apretando el ganado se vuelve mucho más sencillo hacer los cambios de potrero. Aquí tenemos más de 1000 cabezas haciendo un cambio de potrero por un pasillo central, una sola persona, vacas, toros, crías, buena condición corporal, buen desarrollo de becerros, y una sola persona sin problema puede hacer los cambios. Aquí vemos otro ejemplo. Simplemente se recoge un pedacito de polywire y las vacas sin problema saben, se vuelven muy entrenadas y se pasan de potrero sin ningún problema. Se vuelve algo muy sencillo. Así es como se ve la manada, pastoreo en franja. El personal se vuelve algo muy padre, se vuelve un vicio querer hacer los cambios de potrero. Ella es Marta, es la esposa de Jorge, llegó a hacer primero sus prácticas profesionales y ahora está pues de tiempo completo ellos dos ahí en el rancho. Y ella cuando llegó, siempre pongo esta foto porque con 3 semanas de entrenamiento ella se encargaba de 500 vacas, las cambiaba 6 veces al día ella sola. Entonces el trabajo se vuelve mucho más sencillo. Si yo quisiera hacer un cambio de potrero con 500 vacas en un área grande, necesitaría, para empezar, varias personas en caballos y me tomaría más de lo que nos toma ahorita hacer un cambio, que son básicamente minutos. Vemos esa densidad animal, vemos esa producción, cómo va incrementando por la eficiencia de cosecha, por los nutrientes, por todo. Ahí tenemos el árbol, ahí estoy parado y yo mido 1,78. Pueden ver la altura del pasto y pueden ver cómo va incrementando esa producción, cómo se ve la manada pastoreando en keyline. Vemos la importancia del impacto animal en esas áreas desnudas. Esta era un área donde no habían básicamente nada de cobertura, había una costra muy fuerte en el suelo. Las vacas se fueron a comer a otra área, las metimos a dormir aquí, le pusimos unas pocas de pacas para crear un poquito más de efecto manada, no para que comieran como tal. Después de que salió el ganado, vemos ahí que ya trituraron el suelo y cómo se recupera en la siguiente temporada de lluvias. Vemos cómo las vacas en esos meses que les digo las podemos aprovechar para crear ese mismo efecto manada a través de la densidad y quitar, en dado caso, en
un exceso de cactáceas, un exceso de cardenchis, le llamamos nosotros, y cómo las vacas sin tractor, sin nada, podemos eliminar estas especies o reducir la población que queramos. Aquí no me gusta quitarlas por completo porque los colibríes y los cotuchas anidan en estas áreas, entonces siempre dejamos algunas paradas, nada más controlamos la población con la manada de ganado. Ahí vemos cómo se va comportando. Vemos que no es un terreno plano, aunque parezca que no hay nada, vemos que sí hay bastantes piedras y las vacas pueden caminar y comer sin ningún problema. Vemos cómo se ve una franja pastoreada y una no pastoreada, cómo vamos viendo esa cobertura, la eficiencia de cosecha también en la época verde y la producción que llegan a tener los terrenos en la época de abundancia a través de un pastoreo planeado, a través de los principios de Ranching for Profit aplicados en el manejo. Ahí vemos el cerco, la moto y la producción de forraje de los terrenos, cómo se han ido recuperando este pasto gigante, que es un pasto muy blando, de muy buena calidad, bastante forraje, buena proteína cruda, pero los hemos ido perdiendo todos estos tipos de pastos por los malos manejos de pastoreo, los pastoreos continuos. Aquí vemos un video muy sencillo de cómo son estas producciones. La altura del pasto, básicamente unos 60. Vemos a las vacas. Aquí es un video muy rápido para enseñar la importancia de esta cobertura. Aquí había llovido y básicamente en el mismo día, en las partes de las áreas desnudas, pues ya no hay nada de humedad y al momento en el que llovió. Y donde tenemos cobertura podemos ver que ahí hay pues diferente calidad de tierra, hay basurita y vemos a las termitas ahí haciendo su trabajo. Hay vida en el suelo más que nada, ¿no? A través de la densidad y a través de la eficiencia de cosecha vamos dejando ese mantillo y vemos que el mantillo, sobre todo en las zonas desérticas, es muy importante para tener o no perder esa vida en el suelo, que la vida debajo del suelo siga viva. Es la camisa que le ponemos al suelo y no es desperdicio, realmente es alimento para el suelo y se incorpora rápidamente a través de todos los microorganismos y los escarabajos que están por arriba. Vemos cómo esa densidad animal va quitando esas plantas o va creándoles un impacto y podemos controlar esas plantas. Vemos cómo el pastoreo selectivo, una foto de antes del pastoreo, después del pastoreo, el rebrote que hay incluso sin ninguna lluvia y cómo le damos el periodo de recuperación necesario para poderlo volver a pastorear a ras, incrementar coberturas, incrementar densidades y que siga mejorando el terreno poco a poco. Igual una foto después de las lluvias, después del pastoreo y después de que se recuperó y podemos ver la diversidad de especies y la altura de los forrajes, cómo se incrementó de un año a otro rápidamente. Veíamos de la parte de comernos una franja sí y una franja no, esto tiene muchísimos beneficios y voy a hablar uno de ellos. Para nosotros el más importante es hacer un rancho prueba de incendios. Los incendios han sido un gran problema en el terreno donde estamos nosotros. Ha habido incendios de 15, 20 días, más de 300 combatientes, helicópteros con el Unimog, con bombas. Ahí tenemos una foto donde salimos todo el equipo del rancho y algunos de los combatientes que estábamos trabajando. Entonces, al momento de que tú te comes una franja sí y una franja no, creas una barrera natural contra los incendios. Entonces, tú vas dosificando tu alimento de forraje y llega en caso de un incendio, ahorita vamos a ver una foto, llega el incendio, llega a un lugar pelón y ya no hay para dónde más se queme. Ahí es tu barrera de control, ahí anclas y puedes trabajar ese incendio y no se alarga más. En estos casos, en la foto que les voy a mostrar, fue un incendio de 16 días continuos que empezamos atacando en un ejido y en el día que iba a entrar a nuestro rancho, gracias al pastoreo planeado, logramos parar ese incendio después de 16 días debido al pastoreo que teníamos. Y otra cosa muy importante de comerse una franja sí y una franja no es
el beneficio en la fauna, ¿no? Tienes áreas de anidación y áreas de pastoreo para esa fauna silvestre. Y eso también es un beneficio muy importante, es darle oportunidad a esas aves migratorias que tengan lugares de anidación, pero también zonas de pastoreo. Entonces, si nuestras franjas son de 200 metros, hay 200 metros para protección contra depredadores en áreas de anidación y 200 metros para pastoreo. Y esto va a provocar precisamente que la flora de ese terreno sea muy abundante. Y otras estrategias que hemos hecho en el rancho es el pastoreo de múltiples especies. Veíamos que así como una vez teníamos monocultivos de pastos, monocultivos de siembra, así también tenemos monocultivos de cosecha. Y los monocultivos de cosecha significa que solamente queremos tener vacas. Y hay varias capas de valor que le podemos poner al rancho. Y algunas de las estrategias que hemos hecho nosotros, obviamente a menor escala, sí, ha sido las gallinas de postura. Estas son gallinas de libre pastoreo. Las traíamos en estos remolques y vendíamos el huevo en la ciudad. Es una división muy padre, pues tiene un flujo de efectivo diario. Todos los días ponen huevo y todos los días nos pagan. Y aquí vemos el impacto que tuvo en el terreno, cómo lo dejaban, cómo se va recuperando. Algunos de los pollos de libre pastoreo, la venta directa en las tiendas, pavos de libre pastoreo, cómo los íbamos desarrollando. También tenemos borregas, cerdos, y todo lo tratábamos de vender por medio de la página y lo llevamos en una camioneta refrigerada a la ciudad. Son estrategias que podemos ver que no compiten con las vacas, que tenemos que ir viendo manera de cómo producir más. En cuanto a la parte de pie de cría, lo que más nos enfocamos es en el ganado comercial, que ha sido seleccionado por eficiencia a pasto, y entre más pequeño y más pesado es mejor. Básicamente, por cómo lo seleccionábamos es por condición corporal, balance hormonal y fertilidad. Al momento en que tú empiezas a seleccionar por eso, seleccionas por todas las demás cosas que tú quieras, pero lo único que nos interesa es fertilidad, condición corporal, y que esos animales sean productivos. Entonces, entre más pequeño y más pesado, mejor para nosotros dentro de nuestro contexto. Y digamos que todo en el manejo del ganado y sus decisiones gira en torno a la condición corporal. Y vamos a ver algunos de los efectos de juntar todo estos principios que les he platicado, que obviamente les estoy resumiendo 50 horas de trabajo en 45 minutos. Entonces, yo sé que va a haber algunas dudas, pero básicamente vamos a tratar de resolver todo lo que se pueda. Y así es como se veía el rancho. Veíamos que este es en el mes de septiembre, muy poca producción, muchísima hierba. Las hierbas no son malas, ellas aparecen porque el suelo está malo, pero tienen un ciclo y tienen una función, y nuestro trabajo es darles tiempo de que las hierbas hagan su función y no atacarlas. Mientras tú ataques a las hierbas, vas a tener hierbas por atacar. Entonces hay que trabajar para lo que quieres, no contra lo que no quieres. Y las hierbas son parte de la sucesión, y así se veía cuando empezamos a trabajar el rancho. Así es como empezamos, así es como estaba desde una imagen satelital. Veíamos que era básicamente puro terreno desnudo. Después vemos cómo vamos generando cobertura, y aquí en la línea azul vemos cómo se ven las áreas pastoreadas con la manada, y cómo se ve ese cambio. Sobre todo en la sequía veíamos y decíamos que la pérdida de capital era muy importante, y el problema es que la capacidad de carga cambia por año y por temporada. Entonces nosotros le llamamos tener atos líquidos a esos atos en los que tú puedes sacar del rancho rápidamente sin perder dinero. Puede ser repasto, puede ser vacas de renta de alguien más, y no solo tus vacas. Cuando tienes una sola división en el rancho, un solo tipo de animales, y te llega una sequía, tienes que bajar cargas, no lo puedes hacer lo suficientemente rápido, hay una pérdida de capital ahí. Entonces nosotros llamamos a esto atos líquidos, esos que puedas sacar rápido y que no pierdas tu capital. Todo tratando de lograr
una buena condición corporal a pasto, una buena genética que nos permita desarrollar en el rancho. Vamos a ver del lado derecho el terreno del vecino y del lado izquierdo el terreno del rancho, cómo ha ido cambiando. Vemos que del lado derecho hay más mezquites. Recordemos que el mezquite es una leguminosa, es un indicador, una planta que está ahí para fijar nitrógeno, y cómo a través del pastoreo planeado y la reestructuración del suelo hemos perdido la cantidad de mezquites solamente con el buen manejo de los terrenos, ¿no? Vemos aquí cómo empezó y cómo está ahora, mismo mes, diferente producción, antes y después, antes y después, antes y después. Todo esto tratando de lograr la lluvia efectiva. Y en el 2020 ha sido el año más seco que hemos tenido, recordatorio nosotros, que hemos tenido memoria, por lo menos en el tiempo que tengo yo en el rancho. Y vemos como del lado derecho está verde el terreno, estamos ya empezando a producir, y del lado izquierdo básicamente no se produjo nada. Al momento que vemos que nuestros arroyos llevan agua cristalina y que el suelo se ve cuando el agua va corriendo, que el agua no es chocolatosa, eso es un indicador muy fuerte de que el ciclo del agua está en funciones, que todo está yendo bien, y vemos que no hay una velocidad de arrastre alta. El agua es completamente cristalina, incluso hay zacate en las cuencas. Vemos ese año tan seco que les decía, nos llovieron 100 milímetros, 75 de ellos en un día. Del lado derecho es una foto vieja del rancho, del lado izquierdo es como se ve ahora. Incluso ese arroyo se tapó debido al pastoreo planeado y al buen manejo del rancho. Y aquí vamos a ver unas fotos de ese año 2020. En la foto de abajo, el primer cerro es terreno de nosotros, y el cerro de atrás es terreno del vecino, y vemos que uno está verde y el otro está completamente seco. Vemos la diferencia del cerco, del lado derecho está verde, del lado izquierdo está seco. A eso que vemos por ahí es el camino, y si ven una línea en medio, son las huellas de la moto. Muchos me han preguntado que por qué hay 3 líneas, las huellas de la camioneta y las huellas de la moto. Vemos la producción del vecino en ese mes, con 100 milímetros, 3 de ellos en un día, y la producción que logramos nosotros precisamente por la lluvia efectiva. A través de los años, con el manejo adecuado, pues hemos visto cómo los osos, hay una cantidad impresionante de osos, de venados, de pumas, de talcoyotes, de guajolotes, todas las especies. La vida silvestre completamente explota, y parte de ello se debe al buen manejo de los pastizales y a un pastoreo planeado más que nada. Y bueno, con todo esto es la intención básicamente de estructurar el negocio hacia la resiliencia económica y ecológica, logrando así ver la misión de la empresa reflejada en nuestros clientes. A través de estos 350 alumnos que llevamos, mis experiencias, más de los 6,000 alumnos en Estados Unidos, ha sido muy emotivo ver los cambios que se han logrado, verlos, y para mí era muy importante que vieran también ustedes el cambio que hubo en mi rancho, tratando así de poder tener la misión de la empresa básicamente, que es tierras sanas, familias felices y negocios rentables. Entonces, pues esto era una pequeña introducción, y esto lo vemos en 50 semanas, lo vemos muy a detalle. Ustedes se llevan muchas cosas de ese curso, no solo es el curso, es el material, es un libro donde viene explicado paso a paso todo lo que vivimos en la semana, es el apoyo continuo de los exalumnos, es todos los amigos que conoces, las relaciones que haces ahí. Y pues esto fue todo de esta pequeña introducción de qué es el rancho familiar, cómo nos ha ido, qué hemos hecho, qué le hemos regado. Y cualquier duda, aquí tienen mi contacto, el contacto de la empresa, y muchísimas gracias.